Muy bien. Ahora sí, muy buenas noches nuevamente, que el Señor les bendiga. Y estamos acá en una entrega más de La Biblia Abierta. Un blooper, un pequeño blooper nos pasó. ¿Cómo estás, Nelson? Bien, gracias a Dios. Bien, y bueno, es normal porque realmente la temática que vamos a abordar es una temática compleja. En realidad no es compleja, pero sí realmente que la afecta temática que vamos a abordar. Perdón, se me cruzaron todos los. Seguí nomás. Sí, que afecta precisamente a estos tiempos. Que realmente, bueno, creo que si bien cuando miramos desde las escrituras hasta la misma historia, todos fueron viendo distintas aristas que les hacían creer que eran los últimos tiempos, y es bueno, debemos de vivir así, decía Martín Lutero, debemos vivir como si Cristo hubiese muerto ayer, resucitado hoy y viniera mañana, ¿no? Tenemos que analizar el contexto en el que estamos con la complejidad que tiene. Pero la Agenda 2030, y qué casualidad, estamos a 6 años de la Agenda 2030, es ya un camino marcado, es como que ya no es una idea, no es un pensamiento, algo volátil, sino que es algo que se ha explicitado, es decir, se ha escrito. No es algo implícito en la historia, lo implícito es lo que no está escrito, ¿sí? Entonces, por lo tanto, comenzamos a deducir, y es lo que tristemente ha sucedido en muchos momentos de la historia de la humanidad, que ha llevado a cometer tremendos errores, como vaticinar años, fechas en los que Jesús iba a venir, entre otras tantas cosas, ¿no? Pero hoy se explicita, se ha escrito en 17 puntos en los cuales creo que más de 90 naciones o de 190 naciones han firmado, no recuerdo el número exacto, ya lo vamos a chequear, han firmado este acuerdo, que es un plan, según ellos, ¿no?, de acción a favor de las personas, a favor del planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso común a la justicia, que todos tengamos el acceso a una justicia común, a una justicia plena, a una justicia justa, valga la redundancia, ¿no? Ahí estoy. Es tremendo lo que se ha generado con todo esto, ¿no? Porque al último se terminó haciendo como algo conspirativo. Las personas, hay personas que tienen mucha información sobre el tema y hay otras que directamente no tienen idea. ¿Y quiénes no tienen idea? Los cristianos. Yo digo, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros nos encerramos en nuestra burbuja de los cristianos, la iglesia, las obligaciones, y no vemos alrededor lo que está pasando, entonces nos hemos olvidado de que el Señor nos advirtió de que hay un plan, y como una vez dije, ¿no? Parece que el mundo se organiza más para la venida del Señor que nosotros, y son las señales que se ven, a eso me refiero, y que la iglesia no presta atención. Porque después no solo vamos a ver esos 17 puntos, así que lo vamos a ver no para hacerlo un análisis político nacional, sino que nosotros vamos a hacer simplemente un análisis y al mismo tiempo vamos a comparar con pasajes bíblicos, porque hay pasajes que están respaldando esta unión. Entre esas cosas de esos 17 puntos, que después lo vamos a ir viendo uno a uno, vamos a ir compartiendo, sin mal no recuerdo, el último punto es el que habla sobre la unificación de las iglesias, de las religiones. Y, ahora van a decir mucho, está asustando. No, es peor cuando hacen videos, porque hay un rumor de que ahora nuevamente se puede estallar otra tercera guerra mundial, que hacen los hermanos Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, cuando el Señor anunció que viene,
pero no porque estalle una guerra, no porque haya hambre en África, sino porque es una realidad en la cual nosotros nos tenemos que enfrentar. Entonces, en esta noche vamos a entender qué es lo que está pasando, de qué se trata. Y nosotros hemos vivido previo a la pandemia. Yo creo que debemos agradecerle al Señor, a pesar de que ustedes véanlo como robo, véanlo como quiera la pandemia. Pero el Señor exhortó a la iglesia, ¿sí? Porque antes, previo a la pandemia, haga memoria unos meses antes a la pandemia, en Argentina hubo iglesias que fueron atacadas, precisamente, si no recuerdo, fue en La Pampa y en Chaco. Iglesias cristianas evangélicas que les prendieron fuego. Y nadie tomó en cuenta que movimientos ideológicos contraatacaron y atacaron, y lo único que se hizo fue, ay, pobrecitos los hermanos, porque así somos los cristianos, desinteresados de todo. Pobrecitos los hermanos, y no tenemos información, no sabemos lo que pasa a nuestro alrededor, no queremos aprender, nos enfocamos en que el servicio simplemente es ir a la iglesia, abrir la puerta, abrir la reunión y salir. Y después arreglate como puedas, total vos tenés que estar preparado porque el Señor viene. Pero hay que anunciar las cosas como son. Importante, ¿no? ¿Arrancamos? Arrancamos. Creo que ya arrancamos bien Fuerte. Bien fuerte, ¿sí? De hecho, una de las premisas que debe tener el cristiano es estar informado, ¿sí? No puede ser que no sepamos lo que sucede en nuestra provincia, en nuestro departamento, en nuestra provincia, en nuestra nación. De hecho, uno de los problemas que estoy teniendo actualmente es que no logro memorizar el nombre de los ministros de nuestro país. Y uno dice, es una tontera memorizar el nombre de los reyes de Israel. No, pero tenemos que conocer la realidad y conocerla con nombre y apellido. Y estar informados, no mal informados, porque la mala información es desinformación. Recién mencionábamos los países que adhieren a la Agenda 2030, son exactamente 193 al día de hoy. 193 países adhieren a esta Agenda 2030, esta agenda que filosóficamente es imposible no apoyarla, porque filosóficamente tiene enunciados que todos apoyamos, como por ejemplo el primer enunciado es el fin de la pobreza. ¿Quién está en contra de esto? Dice, busca acabar con la pobreza en todas sus formas y dimensiones, garantizando que todas las personas tengan acceso a recursos básicos y oportunidades económicas. ¿Quién puede estar en contra de eso? De hecho, la misma Biblia nos enseña de ayudar a los necesitados, a los pobres. Decía el sabio Salomón en Proverbios 19:17, el que a Jehová, el que presta o el que da al pobre, a Dios presta, si a Jehová presta, y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. Fíjate qué buen negocio que es ayudar a los demás. Literalmente es buen negocio. Dios dice que Él se lo volverá a pagar y de hecho Dios lo hace. ¿Cuándo lo hacemos? Obviamente sin el interés de negociar con Dios, sino con un corazón agradecido a Él. El mismo Señor Jesús nos lleva o llevaba a los judíos y a nosotros también a meditar allí en Mateo capítulo 25. Recuerdan cuando hablaba de los de mi derecha y de los de mi izquierda, y algunos asombrados dicen, pero ¿cuándo te dimos de comer? ¿Cuándo te dimos de beber? Él les dice, porque van a entrar porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Y dice que muchos van a preguntar, ¿y cuándo hicimos eso? Bueno, cuando se lo hiciste a uno de mis pequeños, a mí me lo hiciste. Es decir, ideológica y filosóficamente es algo que estamos 100% y hasta a Biblia abierta de acuerdo. Pero también debemos tener en cuenta algo que es interesante, que nos lleva a pensar en la realidad de la práctica, ¿no? Jesús estaba con los discípulos
de repente ingresa una mujer con un perfume de alto precio. Ese perfume estaba guardado en un recipiente de alto precio, de alto valor, tanto económico como sociocultural, y dice que lo quiebra y lo derrama a los pies de Jesús, enjuga sus cabellos y se oye una voz, la voz de la razón, la voz la voz espiritualizante, le llamo yo. Y esa voz dijo, ¿por qué no se vendió esto y se le dio a quién? A los pobres. Y se le dio a los pobres. ¿Cuál es el primer punto? El fin de la pobreza. Pero Jesús respondió algo muy duro en el análisis frío, pero real. ¿Qué le dijo Jesús? A los pobres siempre los tendré. Lo tendré con vosotros. Es decir, ¿y por qué? Porque entendía la intención del corazón. ¿Quién había hablado? Judas. Había hablado Judas, porque dice que sustraía. Traigamos esa situación al contexto actual, ¿sí? El fin de la pobreza. Bajo este principio se han hecho en nuestro país, hablando en nuestro país, muchas cosas que han atentado contra toda la población. Es decir, le saco a unos para darles a otros. Hoy estamos en las crisis que estamos precisamente por eso, ¿no? Estamos pagando el hecho de que hay pocos que aportan y muchos que reciben. Entonces hay que sacarle más a los que aportan para dar a los que no reciben. Y tristemente, el cristiano, voy a sacar el mote de cristiano, porque cristiano, lo hemos hablado en algún momento, lo tiene que decir el mundo, no nosotros, sí que somos cristianos, que somos el reflejo de Cristo. El Hijo de Dios, el que se rompe y se golpea el pecho, sí, nosotros trabajamos por el fin de la pobreza, tenemos que ayudarnos los unos a los otros, vive de planes sin una perspectiva, sin una proyección de salir de ese plan para enfocarse en trabajar y lograr lo que más adelante vamos a seguir viendo en estos 17 enunciados, que la Iglesia tiene o debiera de tener una postura, y la estamos manifestando nosotros, la postura bíblica, ¿sí? Por eso a Biblia abierta lo hablamos, de el que quiera comer, que trabaje, no que viva de planes, dice, no que busque. De hecho hay, no quiero anticiparme a otros enunciados, pero hay momentos en los cuales necesitamos de la ayuda, pero siempre esa ayuda tiene un tiempo, tiene un límite. Cuando el pueblo el que tenía necesidad se vendía a su hermano, era por 6 años. En el año del jubileo tenía que ser liberado, tenía que volver a hacerse cargo de su vida, volver a su trabajo, a ser un buen administrador. Tendría que haber aprendido durante ese tiempo a sustentarse. ¿Estamos en contra del enunciado número 1? Absolutamente no. Absolutamente no. Lo que sí decimos es que la Iglesia debe tener una postura bíblica, una postura que entiende los tiempos. Y nosotros, si nos enfocamos como que el fin de la Iglesia es suprimir la pobreza del mundo, y nos estamos contradiciendo con lo que Dios nos dice en su palabra. De hecho, ¿qué va a aumentar hasta que Cristo venga? Y hasta que Cristo venga a reinar durante 1000 años en ese reino de paz y de provisión absoluta para todos. Y va a ir abundando y creciendo la pobreza, la necesidad. Así es. Me había colgado un segundito porque estaba viendo ahí algunos comentarios. Aparte, mira, ¿lo vamos haciendo uno por uno o vamos a ir pasándolos, llegar a los 17 hoy, o vamos a ir hablando de a poquito? ¿Cómo propones? Como quieras. Si querés, vamos uno por uno, porque algunos se van los primeros se van relacionando mucho, ¿viste? Sí. Inclusive como los comentarios o los aportes que son bienvenidos vayan saliendo, ¿no? Sí, totalmente. Están en total libertad los hermanos de poder compartir, ¿no? Porque justamente el primero y el segundo es lo mismo: fin de la pobreza y hambre cero.
Exactamente. Dice, el enunciado dice, se enfoca en asegurar el acceso de todas las personas a una alimentación suficiente, nutritiva y segura, así como promover la agricultura sostenible, ¿no? Está genial el enunciado, o sea, estamos a favor del fin de la pobreza y del hambre cero. Vamos a analizar la realidad. Ellos, los que idearon todo esto, ellos mismos aseguran que con lo que invierten algunos países del primer mundo en un año en armamento podrían solucionar el problema de todo un continente como África. Ahora, ¿estamos nosotros en contra de esto? Totalmente no, a favor. Jesús no estaba en contra de eso. Mateo capítulo 14. Había una multitud que seguía a Jesús y a los discípulos. Y Jesús, ¿qué les dijo? Muchachos, hambre cero acá, ¿eh? Y los discípulos le dijeron, pará Jesús, que con lo que ganaríamos en un año no le damos de comer a 5.000 personas. ¿Pero qué le dijo Jesús? Denle ustedes de comer. Y apareció un chico con una provisión miserable para tanta gente, pero Dios mostró que el propósito de Dios es precisamente cubrir la necesidad de aquel que tiene hambre. Ahí están los chicos. Y qué interesante, ¿no? Disculpa que te corte ahí, porque mira algo interesante, ¿no? Hablamos de la obra que Jesús hace en la alimentación de los 5.000 y pensando, no digo que en el 2030 yo no voy a cometer el error cometieron muchos de dar fechas, ¿no? Porque sabemos que el Señor pronto viene, la venida del Señor en cualquier momento se puede dar, pero esto puede ser una antesala de algo que nosotros quizás lo venimos casi experimentando, viendo cómo el mismo sistema va tomando como un cuello de embudo, donde hoy, por ejemplo, todos dependemos de una tarjeta virtual para comprar. No estoy hablando del sello, pero estoy hablando de cosas que nosotros por ahí tenemos que prestar atención, porque cuando las naciones se unan y lleguemos al último punto del por qué eso, también va a haber ciertos milagros, ¿no? Porque recordemos que también hay una parte, yo me olvidé anotarlo, pero recordemos que, por ejemplo, ¿cómo se llama? El Imperio Romano, cuando desaparece, aparece luego en nuestra actualidad, sabemos que no está activo, pero sabemos que hay un lugar en Roma que tiene el dinero para abastecer todo el mundo. Esto es una idea de este planteo de hambre cero, de fin de la pobreza, ¿de qué manera lo lograrían ellos? Supuestamente se puede abastecer con el dinero que hay ahí en ese lugar. Nosotros sabemos, tuvimos políticos que llevaron dinero para ahí también, ¿no? Pero bueno, es otro tema. Pero sabemos que tienen para abastecerlo. Ahora, porque el Tratado de las Naciones Unidas no solo son los países, las potencias. Hay un sostén económico sobre esto. O sea, el plan está en marcha, esto se va a dar, ya está previsto. Es así. El problema está cuando la iglesia se queda solamente en el plan conspirativo, ¿sí? Y consume todos esos videos que hablan de un montón de cosas que, de figuras, de hipérboles. Hay otra palabra, ya se me va a venir, es la edad. Donde utilizan para exagerar, agrandar esas figuras interpretativas de determinadas cosas que van a suceder. Sí, hay muchas cosas que dicen que van a suceder. Ahora, ¿de qué manera lo van a procurar para lograr esto? Lo dijiste bien claro recién, que la solución sea de una forma milagrosa. Ahora, ¿cuál es la postura de Dios para la iglesia? Es simple, o sea, recién citábamos a Mateo 14, la alimentación de los 5.000, pero en Lucas 3, Jesús da otro principio también por el hambre cero,
y le dice a los discípulos, el que tenga 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene de comer, haga lo mismo, dé al que no tiene. Más adelante, no, porque vos estás a dieta, no me vas a hacer caer, y aparte estamos lejos, menos mal. Bueno. Me hiciste perder, ¿ves? El apóstol Pedro decía, el apóstol Pedro también decía que la manera que tenemos, a veces me mezcló ahí si fue Pedro o Juan, de demostrar el amor unos a otros, es que si vemos al hermano tener necesidad y le decimos ve en paz, ¿dónde está el amor? Juan lo decía, ¿dónde está el amor? ¿No? O sea, si tiene necesidad, provéele. Es decir, es esa la idea. O sea, cuando Dios nos dice, a través de Job, si mal no recuerdo, no he visto justo desamparado ni su descendencia mendigue pan. ¿Quién es el que provee? Y Dios es el que provee. ¿A través de quién? De los hermanos. Es decir, por eso debemos, dice Pablo a los Gálatas, ¿no? Ayudarnos o proveer preferentemente a quienes, dice, a los de la familia de la fe, en primer lugar. Es decir, está en el principio de Dios. No que aparezca el milagro, sino en actuar, en vivir, en ayudarnos, creemos en el hambre cero, pero no bajo la dinámica de la Agenda 2030, sino bajo la dinámica divina, ¿sí? La dinámica donde Dios provee a través de los mismos hermanos, ¿sí? El fin de la pobreza y el hambre cero es ayudándonos unos a otros. Vos sabés que recién estabas hablando y me venía algo a la mente, ¿no? Estabas tocando, si nosotros queremos hacer bien mayormente a los de la familia de la fe. Y me vino algo así a la cabeza, ¿viste? Me van a matar ahora, pero mirá, si realmente las iglesias en Argentina pensarían en la obra misionera o en plantación de iglesias, no en el protagonismo que a veces quieren tener las iglesias, sí, yo planté, yo hice, no, sino en unir fuerzas como hijos de Dios para una sola causa, que sea expandir la palabra de Dios, ayudando a las iglesias, ayudando a los hermanos, ayudando a los misioneros como corresponde. Porque ese punto lo cumplimos siempre. El problema nuestro es que nosotros parece que limitamos, ponemos límite, lo cumplimos en el entorno que conocemos, en el grupo de hermanos, a veces, no siempre, ¿no? Porque hay algunos que dicen, no le voy a dar porque a mí me falta. Pero si lo expandiéramos nosotros sabiendo de que en la inmensidad de las miles de iglesias se podría hacer mucho más de lo que se está haciendo. Y no seríamos ya los cristianos con una visión y una misión limitada, sino que realmente estaríamos cumpliendo con lo que Dios dijo. Con lo que Jesús dijo precisamente. Mira, si hay algo que tristemente no está viendo el mundo en la iglesia es unidad. ¿Sí? Y ahí es donde ya tenemos el problema. Juan capítulo 17, Jesús rindiendo cuentas les dice, te pido que sean uno como tú y yo somos uno. Alguna vez hemos compartido, o sea, hagamos un evento en el Estadio Madre de Ciudades, ahí en Santiago del Estero. Con los cristianos santiagueños se tendría que llenar. Pero tendríamos atrás nuestro todos preguntando, ¿en beneficio de quién? Si predicamos el Evangelio, ¿quién se lleva a los convertidos? Ah, no, pero antes que eso, ¿quién va a hablar? Porque depende de quién hable. Y así arrancamos a algo que, ¿en qué va a terminar? No nos vamos a juntar nunca. ¿Por qué? Porque no hay espíritu de unidad, hay espíritu de división. Satanás está obrando tan grande en todo lugar, así como sucede allá. Acá podríamos llenar la cancha de Patronato en Paraná, pero siempre está el personalismo, ¿sí? Está ¿qué beneficio voy a tener? ¿Cuánto me voy a poder mostrar yo por encima de los demás? Porque yo tengo más dones que Matías.
Entonces, ¿por qué va a cantar Matías si yo puedo cantar? ¿Por qué va a predicar Matías si yo puedo predicar? ¿Por qué va? ¿Y qué sucede? Alejamos a las personas de Dios por amar los circos personales. Antes le decía kioscos, ¿no? Hoy tristemente tengo que decirle como le decía Spurgeon, ¿no? Circo, ¿sí? Hemos llegado al momento donde hay payasos animando las iglesias, ¿sí? Es tremendo, es triste pero es real, o sea, el amor a la persona por la capacidad que tiene, olvidándonos que todo se trata de Dios y se trata de vivir a Dios. O sea, estos postulados que enuncia el mundo, vos fijate que son postulados del anticristo, porque la Agenda 2030 son postulados del anticristo, y nosotros estamos diciendo que como iglesia estamos de acuerdo, no como el postulado de ellos, sino desde el aspecto bíblico, y desde el aspecto bíblico no tenemos esa respuesta. O sea, no vivimos como debiéramos de vivir, porque si viviéramos como debiéramos de vivir, no habrían en Santiago, ni acá en Entre Ríos, ni en ningún lugar de la Argentina, hermanos pobres, hermanos que pasan hambre. Y no estoy hablando de misioneros, estoy hablando de hermanos. Y dejaríamos de jugar con eso de darle las miserias, de darle ropita ya usada. Hermano, si vos te podés comprar ropa, ¿por qué tanto te cuesta darle algo que vos usarías? Porque cuando se habla de ofrenda en la Biblia, una de las cuestiones de la ofrenda es una ofrenda de algo que cueste, o sea, de algo que hay una expresión que estoy intentando hacer memoria, pero es algo que dar con sacrificio, esa es la expresión, dar con sacrificio, como lo hizo la viuda, ¿sí? ¿Se acuerdan allí en Lucas 21? Jesús parado ahí, de repente entra una viuda, tira, no tintineó la moneda, ¿por qué? Porque era una moneda eran dos blancas, eran amalgama, no era ni de oro ni plata, no tintineaban, pero todos estaban atentos al tintineo de los que daban lo que les sobraba. Pero ¿qué dijo Jesús? Solamente esta dio con sacrificio, dio todo lo que tenía. Querido, cuando das ropa usada no estás dando nada, estás limpiando el placar, hacete cargo. No hay ni pobreza, ni fin de la pobreza, ni hambre cero, no. Nada que ver. Estás calmando tu conciencia y diciendo, ay, pobrecito, le estoy dando. No, eso es una mentira. Es una triste y cruel mentira. Hay que dar de manera consistente. Lo dice claramente el apóstol Pablo, ¿sí? Dar como hemos propuesto en el corazón. Y vos fíjate qué frío y pobre tenemos el corazón cuando damos de esa manera, ¿no? Hablamos mal de aquellos que hablan del diezmo. No, nosotros ofrendamos, diezmar es mucho más. Y cuando vamos a las arcas de las iglesias, mamita, que dan pena, ¿no? Siempre falta. Cuando vamos a las extensiones de las obras, a la obra misionera, y no, porque tenemos los gastos, estamos remodelando el salón, tenemos nosotros que hacer, es que no estás dando consistentemente y mucho menos con gozo. Dice, cuando das con alegría, ¿sí? Y dar con discreción, sin decir, mirá lo que yo di, mirá lo que yo hice. Vivimos en un cristianismo espiritualizado, no un cristianismo bíblico. Porque el cristianismo bíblico es otro, ¿sí? Es el que venimos citando como fundamentación bíblica de esta agenda, ¿no? Estamos de acuerdo en esto, pero hacerlo según el modelo de Jesús, ¿sí? Según el modelo de Dios. Yo diría algo directo, Nelson. Un cristianismo falso, porque si fuese espiritualizado sería bíblico y espiritual, ¿no? No más que a veces sería la palabra, claro. Exactamente. ¿Por qué? Porque a veces creemos que pasa, ¿no? En las iglesias, por ejemplo, comúnmente, el creer que todo lo hacemos bien. Y no. Creer que estamos bajo la voluntad de Dios porque conocemos San Juan 3:16. Pero cuando te das con el caso, Pedro dice, les escribo otra vez, ¿por qué?
porque le estamos dando de beber leche y estamos ahí nomás, en Sí, no podemos planes, avanzar. y no se avanzó más, no se conoce más del Señor. Y por ese motivo la iglesia del Señor está sufriendo, y esto es un llamado a despertarse, ¿no? Otro punto que estaba viendo acá, que me gustaría que lleguemos al 5. Salud Saltás y bien. No, vamos por uno. Pero vamos, salud y bienestar. El 13 es. El ¿Querés 3. que lleguemos al 5? Sí, está bien. Quiero llegar al 5, pero fíjate, el 3, salud y bienestar. Brindamos nosotros por salud y bienestar. Dice el enunciado de la Organización de las Naciones Unidas, dice que promueve el bienestar para todos en todas las edades, asegurando una cobertura de salud universal y el acceso a servicios médicos de calidad. Estamos de acuerdo en el modelo bíblico. 1 Corintios capítulo 6 lo dice claro: o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual no es de vosotros, sino de Dios. Por lo tanto, debemos honrar a Dios en nuestros cuerpos. La salud y el bienestar no es solamente pensar en hospitales, en médicos bien formados, hospitales gratuitos, que es lo que todos demandan, ¿no? Que se le cobre al extranjero, como está sucediendo, que me parece correcto, ¿no? Más allá que es otro tema, al que no es del lugar, porque, o sea, al que no hace aportes, obviamente no tiene, igual cuando lleguemos a la igualdad, es un tema muy interesante y profundo, ¿no? El punto está en que estamos bajo el modelo bíblico, ¿sí? La pregunta es, ¿cuándo fue el último chequeo profundo que te hiciste? ¿Sí? ¿Ignorás que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Cómo es tu dieta? ¿Qué tenés cuenta en tu dieta? Y siempre decimos, y el precio de las cosas, el cuento. No, a ver, hay un montón de cosas que con un presupuesto limitado me pueden permitir cuidar mi salud desde mi alimentación. Y lo debo de hacer, es mi deber. No soy espíritu nada más. Recién hablábamos del falso cristianismo, ¿sí? El cristianismo espiritualizante, ¿sí? El que todo lo espiritualiza, pero no vive nada, no se hace cargo de nada. Bueno, debo hacerme cargo de mi salud y de mi propio bienestar, ¿sí? ¿De qué manera? Vos fíjate, Dios, lo fantástico que es, cuando vamos a la Torá, o los 5 libros que le llaman la Torá los judíos, que están literalizados en nuestra Biblia, es fantástico cómo Dios se ocupó de la dieta de los judíos en el desierto. Le dijo, esto no vas a comer, esto es inmundo, pero ¿cuál era el problema? Y el problema es que en medio del desierto, si se comían un rico lechón asadito, no había ningún yuyito para cortar para hacer la digestión al otro día. Entonces le dijo, de esto no vas a comer ahora. Tenés que cuidar la dieta. Y cuando hubo necesidad, Dios proveyó la dieta que contenía absolutamente todo, ¿no? Como lo fue el maná, que lo vamos a mencionar más adelante también en otro de los puntos. Pero nosotros debemos aprender a cuidarnos, a cuidar la salud física, el bienestar propio y el bienestar común. Vos fijate que en ese cuidado aparecen las leyes de profilaxis, cuando la gran enfermedad era la lepra, cómo les dijo, cómo detectarla, qué debía que hacer, blanquear con cal. Y eso me hace pensar hace muchos años, cuando por el tema del mal del Chagas o la vinchuca, se recomendaba que todos los ranchos de adobe se pintaran con cal, porque eso era lo que mataba y prevenía un mal que aquejaba a todo el interior de nuestro país. Sí. Bueno, Dios hizo lo mismo con la lepra. Había que blanquear con cal, si persistía la mancha había que quemar esa vivienda hasta que fuese hecho ceniza todas las piedras, todas las partes de la construcción. Los enfermos tenían que alejarse. Bueno, tuvimos la pandemia, aprendimos que había tiempo que, bueno, con razón o sin razón, por negocio o no, nos guardaron y nos tuvimos que guardar, tuvimos que tener resguardo con barbijos, con cantidad de gente,
y demás, salud y bienestar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero estamos de acuerdo en hacerte cargo de tu salud. No te sentés a esperar que el Estado te venga a vacunar. Si hay un calendario de vacunación, cumplilo. Lleva a tus hijos a vacunar. Hacete un chequeo anual completo. No esperés que te duela algo para ir y que te digan, mira, tenés un cáncer y ya no podemos hacer nada, que es lo que tristemente suele suceder, en especial con los hombres. El error que a veces se comete también en esto, muchas veces, es cuando ignoramos, ¿no es cierto? Y decimos, el Señor me va a sanar, el Señor lo va a hacer y yo tengo fe. Cuidado, porque no estamos en contra del poder de Dios. Muchos se enojan y dicen, estoy en contra del poder de Dios y Dios. No. Una cosa es la fe y otra cosa también tenemos que entender que Dios también puso y dio sabiduría a los humanos para que pudieran explorar la medicina. Pasó un caso, te cuento un caso en una iglesia donde una joven convulsiona. Pensaron que era un demonio. Y esta joven tenía una convulsión. ¿Qué pasó con la joven? Murió. ¿Murió? ¿Por qué? Porque han tomado algo que es delicado, lo hicieron estar. Cuando yo en mi caso, yo soy epiléptico, ¿no? Tengo un tipo de epilepsia que se llama refractaria. Hoy, por la gracia de Dios, está controlada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo un tratamiento, es una de las pocas, soy una de las personas privilegiadas que en un tratamiento médico yo estoy bien, a diferencia de otras personas que están muy mal. El tiempo lo sabe Dios. Pero toda persona que debuta en la epilepsia, por decirte así, después de unos años, sea grande, chico o demás, toda persona tiene, como le pasó el caso al jugador de fútbol el otro día, no me acuerdo de qué equipo era, que tuvo una convulsión, lo internaron. Lo tuvieron que internar. Yo tuve en mi primer convulsión 15 días internado. Y lleva eso a un tratamiento rápido, porque si no se actúa rápido en un caso así, ¿no es cierto? La persona muere. Y lo que le pasó a esta niña, por una imprudencia, por pensar que era un demonio que la estaba atacando, esta niña murió. Entonces, acá es muy importante tener en cuenta muchas cosas a la hora de justamente de hablar de la salud. Bien lo decías, la responsabilidad del templo, la responsabilidad de la alimentación, la responsabilidad del cuidado hasta aún del tiempo que dormimos. Que hoy está cortado el tiempo que dormimos. ¿Por qué? Porque estamos atados muchas veces al teléfono celular. Y te explican los neurólogos que a mí me pasó también, vos sabés que yo hago reparaciones electrónicas y trabajaba mucho con la luz blanca, y una vez me agarró insomnio casi de 2 días porque me quedó grabado en mi mente, en mi cabeza, la luz blanca. Y no era algo demoníaco, sino que era una luz que afectó a mi cerebro, justamente, y yo me tengo que cuidar de los resplandores, luces y cosas por el estilo, ¿no? Pero es la importancia del cuidado de saber lo que uno, conocer su cuerpo y saber de qué vamos a hablar y que vamos a actuar, aún glorificar a Dios, cuidando de lo que Dios nos ha dado, ¿no? Quería comentar algo, Nelson. 385, porque sin querer tenemos cerrada la caja de comentarios, pero los hermanos pueden enviar mensaje de texto, ahí estoy poniendo un número, y me vas a pasar el otro número de teléfono que tenemos de contacto para que podamos compartir. 343 64 ¿sí? 38 040. 040. Y las líneas rotativas. Seguimos adelante. Bien. Y esa es son las cosas importantes a las cuales nosotros tenemos que tener cuidado.
y la salud espiritual y el bienestar y la comunión entre los hermanos, que esto ya lo hablamos muchas veces. Acá están haciendo una pregunta, se lo voy a leer, y me dicen, hablando de las vacunas, yo no creo en las vacunas del COVID, no por fe, sino porque las vacunas llevan años en hacerlas y ahora en menos de un año hicieron esas vacunas para el COVID. Conozco casos que dio efectos secundarios marítimos como Parkinson, etc. ¿Es la vacuna del COVID una marca de parte del anticristo? No. Interesante pregunta. La respuesta bíblica es no. A ver, vamos, hablando de las vacunas, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo práctico, ¿sí? Tenés un integrante de tu familia, tiene fiebre, no tenés ibuprofeno en tu casa, no tenés un vehículo para llevarlo al médico, al dispensario, al centro de salud y demás. ¿Qué haces? Inmediatamente buscas los recursos que tenés, ¿sí? Si tenés el privilegio de tener una heladera donde hay hielo, tomás una toalla, pones hielo, se lo pones en la cabeza. Si no tenés una heladera, ¿qué haces? Haces lo que se hacía anteriormente, vas, mojás un trapo con agua lo más fría posible, se lo pones e intentás calmar el dolor. Es decir, siempre las enfermedades se han atacado históricamente, ¿sí?, con los recursos inmediatos. Después, el Dios de la ciencia, como lo dice claramente en Daniel, Dios es el Dios de la ciencia. La ciencia ha ido creciendo. Y lo maravilloso de la ciencia es que la ciencia creció analizando la naturaleza, porque la mayoría de los medicamentos en su origen, como lo que es la aspirina, nació de la observación animal, de animales que iban y comían la corteza de un árbol. ¿Y qué pasó? ¿Por qué la comían? Y claro, cuando tenían dolores eso le calmaba. Bueno, descubrieron eso, lo trabajaron, se transformó en la aspirina que hoy tan común es para nosotros. La vacuna del COVID tiene el mismo proceso que llevó otro tipo de vacunas. Otro tipo de vacunas, como la de la polio, ¿sí?, se inició o se trabajó de manera inmediata para solucionar un problema inmediato, ¿sí? Y obviamente llevó un proceso hasta que llegó a perfeccionarse y fue la vacuna que hoy todos se colocan, está en el calendario, hasta el calendario infantil y demás de las vacunas. ¿Qué sucedió con el COVID? Hubo que salir con lo inmediato. Entonces la ciencia salió a actuar como yo actuaría, como el ejemplo que di, ¿sí? Busco algo para calmar el dolor de la fiebre del integrante de mi familia, etcétera, etcétera. Pero decir que es eso, como las prácticas de los imanes, de lo que sucedía y demás, maduremos. ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios? Cuando era niño, hablaba como niño, pero cuando crecí dejé lo que era de niño. Empecé a hablar como alguien grande, como alguien maduro. ¿Qué fundamento bíblico tengo para decir que es la marca de la bestia? A ver, eso me hace pensar en lo mencionabas vos hace un rato, Matías, ¿sí?, en lo poco que se conoce de las Escrituras. No hay interés en conocer las Escrituras, ¿sí? El problema de la marca de la bestia lo van a tener los que no tienen a Cristo en su corazón. Podemos inferir un debate teológico de los tiempos y demás, pero no es este el tiempo ni el momento para hablarlo, ¿sí? Están aquellos que creen que la iglesia va a estar en la tribulación, están los que creemos que absolutamente no. Y el dilema no lo voy a tener yo,
porque yo tengo a Cristo en mi corazón. El dilema lo va a tener el que no tiene. ¿Tenés miedo de ser marcado? Y el miedo real lo tenés porque no tenés seguridad de salvación. Eso es bíblico, lisa y llanamente bíblico, porque Jesús dijo claramente, Juan capítulo 10, mis ovejas son mías, oyen mi voz, nadie las arrebata de mi mano. Y si hay muchos que no sé qué medicación habrán tomado, quizás será un efecto de la vacuna o del terror a la vacuna, que dicen que eso es la marca de la bestia, y bueno, lo que no son es hijos de Dios. Y eso te lo firmo con la palabra. El Hijo de Dios tiene seguridad en él. Nadie te arrebata de su mano. ¿Sí? Es tiempo de sentarse a estudiar y dejar de hacerse la cabeza con cosas que no tienen ningún sentido. Hay algo ahí, ¿no? Tomando un poquito esto, recordemos lo que pasó previo a la pandemia. Porque previo a la pandemia, cuando empezó, mejor dicho, los inicios de la pandemia, cuando inició la pandemia, salieron muchos predicadores de todas las denominaciones a testificar de que era el fin del mundo. Así, llanamente. Porque esta generación jamás vivió una situación similar. Ahora, hago un paréntesis de eso, quería comentar, esto era lo que recién me vino a la mente. Uno de los grandes problemas que hay hoy con la información es la falsa información que se maneja porque nosotros no estamos preparados para usar los medios, ¿sí? A medida que fue creciendo la tecnología en el avance de los celulares y la comunicación, todavía no hay una madurez para saber lo que son informaciones verdaderas o informaciones falsas. Por lo general, todo lo que se habla con respecto a este tema siempre son videos de uno o de otro. Pero no hay gente cercana que lo pueda mostrar o que lo pueda experimentar. ¿Por qué? TikTok es una de las fuentes más mentirosas que hay, a menos que haya alguna fuente oficial. Cuidado. Instagram, Facebook, por años. Es más, yo una vez, yo fui víctima constantemente, yo soy muy expuesto a las redes, conozco totalmente en las redes. Y yo no me quiero hacer profesional en el tema, porque yo soy así, espontáneo, ¿sí? Pero a mí una vez me falsificaron cuentas truchas y de esa manera me escrachaban. Y nadie estaba preparado para ver si era una cuenta falsa o no. Hasta que pasó el tiempo, después de 7 o 8 años, la gente se dio cuenta que podía crear un Facebook fácil, hacer un Facebook trucho y decir cosas que no se podían decir, ¿no? Para arruinar a otras personas. ¿Qué quiero decir con esto? Que en las redes sociales hay mucha información falsa. Y la única manera de comprobarlo, tenemos 2 formas de comprobar. Primero, el entorno real en el que vivimos. ¿Sí? Porque inclusive corrían bolillas, no sé si habrá pasado en otros países, porque sabemos que hay gente de otros países que también nos ve, pero por ejemplo acá en Santiago corrió un mensaje que vino armado, ¿sí? Por unos chicos que decían que andaba una camioneta blanca secuestrando en los barrios, pero como no daba información, corrió en todo el país y siempre que empezaban las clases largaban ese audio y todas las mamás salían y los papás, que los hijos, no digo que no hay secuestros, no digo que no hay, pero no es como lo plantean las redes, ¿sí? Y el segundo punto, la falta de discernimiento espiritual nos hace dudar de todo. Yo recuerdo prédicas de hermanos que salían a hablar en contra de la situación del COVID, de las vacunas. Hay hermanos que no se vacunaron, hay hermanos que porque decían que si se vacunaban se perdían. Hay hermanos que en medio de la pandemia no quisieron hacer la cena del Señor en sus casas, no querían hacer reuniones en sus casas porque para ellos el Señor tenían que ir a la iglesia a hacer las reuniones. O sea, todo fue un conjunto de cosas por no discernir, o sea, y ahí te diste cuenta que los que decían, no, porque no es la iglesia en la casa, no, entonces te diste cuenta que jamás
esos ancianos, esos pastores, en sus vidas les predicaron a su familia. Perdóneme, pero es así. ¿Por qué? Porque se maneja mala información y empezamos a fabular. No lo podemos comprobar. Nosotros tenemos que aprender a comprobar si lo que se está hablando, lo que se está diciendo, es verdad o no. Tenía el cuarto punto, parece que se me fue aquí la imagen. Educación de calidad. Sí. Que busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todas las personas, promoviendo oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué dice Dios? El principio de la sabiduría es el temor del Señor. O sea, estamos de acuerdo con una educación de calidad. Una educación de calidad es una educación integral, ¿sí? El mismo sabio Salomón en Proverbios 4:7 dice sabiduría ante todo. En realidad, conocimiento ante todo. Adquiere conocimiento. Y sobre todas tus posesiones, dice, adquiere inteligencia. Es de lo que estábamos, precisamente estabas hablando recién, Matías. Es decir, estamos de acuerdo con la educación de calidad 100%, 100% de acuerdo. El tema es que es una educación de calidad. ¿Es una educación que apruebe a mis hijos o es una educación en la cual entiendo que la escuela es una parte de la educación formativa de mis hijos y la parte más importante es la casa? ¿Qué le estoy enseñando a buscar? ¿Sí? Hay un texto que se malinterpreta mucho, que también está en Proverbios, dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero dice, su camino como es llevarlo a la iglesia, que no falte No, es su camino, el camino del niño. Para eso tenés que conocer a tu hijo, conocer sus habilidades, sus gustos, sus saberes, no empujarlos al fracaso, a que estudie porque tiene que estudiar. O sea, ¿cómo vas a mandar a estudiar ingeniería a un chico que la matemática le cuesta? A eso hace referencia. Va a ser alguien que no se va a frustrar más adelante, va a ser alguien que va a disfrutar aquello a lo cual vos lo guiaste a formarse. Estamos de acuerdo en la educación de calidad, 100% de acuerdo, pero una educación de calidad es una educación donde involucramos en primer lugar a Dios y en segundo lugar a la familia. La escuela y los docentes vienen en tercer y cuarto lugar. En tercer y cuarto lugar. Pero la primera educación o la primera formación está en casa. Y no es una información inquisitiva. No es la formación de tenés que ir a las reuniones, tenés que sentarte, no tenés que hacer bulla. Eso de pellizcar al chico porque llora, porque grita, porque es inquieto. El predicador que se queja de los otros. A mí también por ahí me pierden. O sea, me pierden las bromas. Hago yo mismo bromas desde el púlpito y me pierdo yo con lo que yo mismo hice. Pero vamos a la Biblia. Educación de calidad es generar es algo que se genera en un contexto y en un ambiente de educación, ¿sí? Salones de reuniones tienen que ser eso, lugares de formación, no lugares de inquisición, donde le pegamos a todo el mundo, nos quejamos de todo. Pero mientras vaya vestido de tal manera y mientras use algo en la cabeza la mujer, está todo bien, aplaudimos, qué espirituales que somos. Basta de hipocresía, seamos bíblicos de una vez por todas. O sea, ¿por qué es que la iglesia no se es bíblico? Porque no hay una educación de calidad dentro de la iglesia. ¿Sí? Hay personas que han asumido roles para los cuales nunca se formaron, ni se preocuparon en formarse. Y no estoy hablando de que tienen que ir a institutos, estoy hablando de sentarse a leer, a estudiar, a clamarle a Dios, como dice Santiago. Si tenés falta de entendimiento, pedile a Dios, el que te va a dar ampliamente y sin reproche. Es tremendo, ¿no? A veces se generan debates en este tipo de cosas, sobre todo y tan importante es la educación en el hogar, lo que nosotros de primeros valores le enseñamos a nuestros hijos y cuando aprendemos a
a enseñar los valores bíblicos, que los valores bíblicos, los valores morales que nosotros conocemos, son sacados de la Escritura. Qué bueno cuando podemos compartirlo, cuando podemos enseñarlo y mostrar, y mostrarlo con hechos, ¿sí? Pero también viene, le podemos llamar el adoctrinamiento. ¿Por qué? Porque yo conozco casos de madres que no quieren ir a la iglesia porque sus hijos gritan y el pastor se enoja. Porque su hijo corre. Y ahora yo recuerdo cuando el Señor pasaba y los niños molestaban, era una situación similar y Él no los corrió. Y también está otra cosa, que no podemos captar tampoco la atención de los niños en el momento de la prédica. O no tenemos, o quizás no obra, o no tenemos todo el poder para captar a todos, no sé. Yo creo que está en la forma en la que nosotros nos manejamos, pero también hay algo acá, ¿no? Me vino una frase charlando con un hermano hace unos días atrás sobre algunas costumbres, ¿sí? De las iglesias, y dice, las iglesias están así porque no hacen tal cosas. No, el Señor dice en Oseas, mi pueblo perece, ¿por qué? Porque falta le faltó de conocimiento. Falta Le de faltó conocimiento del Dios vivo. Y Y claro, es ahí está el tema. práctico, sí. Conocimiento de qué es lo que Dios quiere, lo que Dios piensa. Y sí, me acuerdo en los años 90, cuando uno estaba creciendo, uno decía, se puede conocer la voluntad de Dios, y algunos decían, no, que se va descubriendo al paso, al tiempo. No, la voluntad de Dios sí se puede descubrir porque está en la Escritura. Sabemos cuál es qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y citábamos hace tiempo atrás, ¿te acuerdas, Nelson? Romanos 12:2, donde dice que no tomemos la forma del mundo, sino transformamos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si no, renovar el entendimiento es sacar las ideas que nosotros tenemos o las cosas que nos inculcaron, porque yo les voy a decir una cosa que esto le duele a muchos. Y voy a decir así, en nuestras iglesias, nuestros antepasados se equivocaron mucho. Porque vos no podías preguntar. Tal cual. No podías hablar. Durante mucho tiempo yo dije algo que cada vez me lo replanteo más, ¿no? Digo, nos enseñaron de buena voluntad. Sí. Y hoy, ¿sabés qué? Con 55 años te digo, no, nos enseñaron con mala voluntad. Porque si hubiera habido buena voluntad, hubiera habido fundamentación bíblica, porque creo que más allá de que no tenemos la misma edad, sos más joven, ya te lo reconozco públicamente para que no te sientas mal, un par de meses nada más, pero somos la generación preguntona, ¿sí? Somos la generación, formamos parte de la generación que empezó a preguntar y que empezó a recibir las peores respuestas. Entonces, hoy, mirando hacia atrás y mirando cuando me consultan algunas cuestiones inclusive del mundo, del contexto en el que vivimos, que es lo que estamos hablando ahora, ¿no? Que me cuestiono inclusive a mí mismo, digo, no hubo buena voluntad, porque si hubiera habido buena voluntad, si hubiera buscado en la Biblia el fundamento para lo que nos dijeron, y nunca nos hubieran respondido que si no nos gustaba ahí estaba la puerta, que acá las cosas se hacían así. A mí me impactó una vez, me dijeron, acá mando yo. ¡Wow! ¿Dónde está la buena voluntad? Me impactó, reunión de la Cena del Señor, una vez, no voy a decir dónde, los hermanos en la vereda trompadas. Después que terminó la reunión de la Cena del Señor, viste, todos de corbatita y alababan y pedían el himno, porque si no pedís el himno estás en pecado. Salieron afuera y se agarraron a trompadas. Es evidente que se vive en la carne, ¿no?
Es evidente que las costumbres no hacen... Más allá de los que nos están escuchando, ya, no hace la parte espiritual, tal cual. Para aquellos que nos están escuchando y pueden decir, estos dos son viejos resentidos, esto es a Biblia abierta, ¿sí? Te respondo con la Biblia, ¿sí? En la carta a los Hebreos, Dios dice, hablando de los que nos precedieron en el Señor, considerad el resultado de sus obras. Ojo, considerar, analizarlo. El día de mañana yo sé que me van a analizar a mí. Pero ¿qué dice después? ¿Imitad sus obras? No. Imitad su fe. ¿Por qué? Porque obviamente, si imitamos sus obras, dejamos a Dios de lado y le damos lugar al hombre, le damos lugar a la carne, a hacer lo que el hombre siempre quiso hacer e imponer. La Biblia es clara, considerar el resultado de sus obras e imitar la fe, no las obras, e imitar la fe. Por lo tanto, más allá de que quizás pueda sentir que somos dos viejos resentidos, no lo somos. Hoy estamos en un momento, como yo lo decía recién, donde me estoy cuestionando a mí mismo diciendo, el día de mañana me van a cuestionar. Ahora, que no me cuestionen por negligente, que me cuestionen por malinterpretar, genial. Seguramente hay muchas cosas y otros dirán, podría haber dicho esto, lo otro. Bueno, queremos hacerlo de la manera más simple y menos teológica posible para que sea de bendición absolutamente para todos. Pero lo que sí queremos instar desde la Biblia abierta es que todo lo vayas a buscar en la Biblia. Decía recién Matías, deja de buscar en TikTok, en Instagram, en Facebook, esos videitos que te dan las respuestas mágicas a cosas que no tienen ningún fundamento bíblico. Anda a la Biblia, anda a la Biblia. Y empezá a cuestionar, pero cuestionarte a vos mismo. No es una invitación a cuestionar a los pastores. Antes de cuestionar a los pastores, cuestionaste a vos mismo. Si lo que vos estás haciendo está en todo de acuerdo a lo que Dios me pide a mí. Y cuando me dé cuenta de que esa preocupación es la mayor, no sé si voy a llegar a mis pastores, pero cuando llegue voy a llegar con algo concreto, con algo firme, con fundamento bíblico, marcándole el error, amonestándolo como dice la Biblia, y los pastores se olvidan. Y eso es no tener buena voluntad, ni ser espirituales, ni estar preparados para esa labor. Dice, a los ancianos debemos amonestarlos como a padres. Entonces, si un hermano te amonesta, cerrá la boca. Querido anciano que nos estás escuchando, aprende a cerrar la boca. Abrila una semana después, porque seguramente te enojás, porque no te gusta que te digan las cosas. Y te vas a dar cuenta que quizás tenía razón, o quizás no tenía razón. Pero la mejor respuesta no se la vas a dar en caliente, se la vas a dar a la semana, cuando habiendo pensado, habiendo evaluado, recién ahí respondés. Y fíjate que estamos hablando de educación y calidad. Y la educación y calidad nuestra. Qué importante que es tener ese tacto para poder hablar, para poder aconsejar. ¿Te acuerdas? Una vez lo hablamos, pero esto lo hablamos de modo personal, ¿no? Cuando uno va a dar un consejo o cuando va a hablar y una persona viene a pedir un algo porque se encontró encerrado, y uno de los errores que muchas veces se comete es empezar a hablar de la experiencia de uno sin ir a la base fundamental de la escritura, ¿verdad? A mí me encantó un libro, debe ser de tu época, que yo lo vi por Google, que dice El arte de aconsejar. Y toca todos estos puntos y esa ética que debemos tener para poder escuchar y hablar lo justo y necesario al momento de responder. Porque no es solamente responder porque sí, tuviste la experiencia o no, lo leíste, lo viste, sino que saber de qué manera lo vas a responder, de qué manera lo vas a decir. Porque uno de los grandes problemas que a veces yo veo, y vos te das cuenta, ¿verdad? Ves a una persona y te das cuenta si esa persona es educada, si esa persona es nerviosa, si esa persona es agresiva, si esa persona es violenta, se nota en la cara, en la forma de responder. Y
Y aquí es donde entra muchas veces el análisis que tenemos que hacernos a nosotros, ¿no? Si realmente el Espíritu Santo obra en nuestras vidas. Si hay una transformación desde adentro, desde gozo, paz, paciencia, tranquilidad, benignidad, bondad, fe, sabiduría de parte de Dios y todo lo que nosotros le podamos agregar conforme a lo que el Espíritu Santo nos da. Bárbaro, ¿eh? Educación de calidad en los cristianos. Hay un libro que es el arte de aconsejar bíblicamente. Crabb creo que era el autor, muy bueno también. No somos nosotros, de hecho, cuando uno se conoce cada vez más a uno, se da cuenta que cada vez puede aconsejar menos. Porque la verdad que tenemos muchos errores, no solo anteriores, sino que cotidianamente vamos aprendiendo. Por eso el consejo debe ser bíblico, en lo posible. Se nos viene una, y creo llegamos que al punto que vos querés, pero no sé cuánto tiempo vamos a tener, pero va a ser... Ahora que no veo la hora, tenemos 25 minutos. Y me parece que de ahí vamos a arrancar el otro programa, ¿no? Igualdad de género. Igualdad de género. ¿Qué te... El enunciado que tiene la Organización de las Naciones Unidas dice que pretende lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas, eliminando la discriminación y promoviendo su participación en todos los ámbitos. El enunciado está genial, ¿eh? El enunciado. Claro. A ver, es como las leyes. Por eso es importante la cultura general también, ¿no? Uno a veces dice, bueno, la ley me ampara. ¿En qué te ampara la ley? ¿Conocer la normativa? Porque a veces decimos, la ley está de nuestro lado, pero hay que leer la normativa. Toda ley, la ley dice una cosa, pero la normativa es la que dice cómo se va a cumplir o ejecutar esa ley. Bueno, acá tenemos ese problema, ¿no? Igualdad de género. Pretende lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas, eliminando la discriminación y promoviendo su participación en todos los ámbitos. Bueno, quizás si le sacamos empoderar, podemos decir que estamos de acuerdo. Bíblicamente, sí. Déjenme terminar antes de que alguno nos esté insultando bíblicamente, buscando 1.000.000 de textos para decir, bueno, a ver, estamos de acuerdo en un puntito, Gálatas 3:28, ¿sí? Ojo, que hace referencia solo a la salvación. Dice, ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Es decir, somos iguales en función del sacrificio de Cristo y los efectos que tiene para con nosotros. Ahora, ¿cuál es la trampita que tiene este enunciado de la igualdad de género? ¿Sí? Y lo tiene precisamente en toda la argumentación posterior, porque nos habla acá, pareciera que fuese todo sano, ¿no? Del hombre y la mujer, darle lugar a la mujer que nunca tuvo, esa mujer que luchó por votar, por igual remuneración que el hombre, por la misma labor, en la que estamos 100% de acuerdo, porque de hecho cuando vamos a la Biblia nos encontramos con que el machismo nace por el hombre, sí, pero nace por el pecado, porque el machismo, ¿dónde nace? Cuando Dios le pide cuentas a Adán. ¿Por qué le pide cuentas a Adán? ¿Y por qué? Por la misma razón que lo dice después el apóstol Pablo, ¿no? Que el hombre es cabeza de la mujer. ¿Pero por qué? Porque fue creado primero. Por eso Dios le pide razón a Adán. No es que desprecia a Eva. Y por eso cuando da el orden dice por qué el hombre es cabeza de la mujer y por qué la mujer proviene del varón y no el varón de la mujer. La mujer fue creada a causa del varón y no el varón a causa de la mujer. ¿Y qué dice Adán? Ahí viene la primera expresión machista. La mujer que me diste. ¿Querés saber dónde nace el machismo? El machismo no es latino. El machismo es bíblico. La mujer que me diste. Se lavó las manos, ¿sí? Pilato tenía esa escuela. Se lavó totalmente las manos.
Pero hasta ese momento, cuando nosotros vemos lo que Dios hizo al crear a Adán y a crear a Eva, a los dos le dio la misma responsabilidad. A los dos le dicen, crezcan, multiplíquense y gobiernen la tierra. No le dijo, vos, Adán, sos el que tiene más poder. No, 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 no. A los dos le dio lo mismo. Los dos tenían, si vamos a hablar de empoderamiento, la mujer estaba empoderada, no, tenía el mismo derecho, porque tanto Eva como Adán podían comer de cualquier fruto del huerto, salvo del árbol de la ciencia del bien y del mal, y también tenían acceso al árbol de la vida, al cual no corrieron después de haber pecado, ¿sí? Es decir, tenían los mismos derechos, había una igualdad delante de Dios. Después que el hombre peca, ¿sí? Cuando digo hombre, hablo hombre como humanidad, aparecen las consecuencias. Dentro de esas consecuencias aparece la mujer que me diste, el desplazamiento. ¿Por qué apareció la poligamia con el hombre con muchas mujeres y no la mujer con muchos hombres? La respuesta es simple, porque van a decir muchos, yo recuerdo aquellos que decían, hay 7 mujeres por cada hombre. Hay más mujeres que hombres, por esa razón el hombre, la poligamia. No, dejá de hablar pavadas, ¿sabés? Es simple, porque la que le trajo el fruto a Adán fue la mujer, porque si Adán hubiese traído el fruto, la reacción hubiese sido distinta. Adán se hubiese quedado callado y la mujer hubiera dicho, viste, vos me trajiste con este hombre, mirá lo que hizo. Y que iba a aparecer la poligamia también, pero una mujer con muchos hombres. ¿Se entiende? O sea, es una cuestión de análisis simple, llano. Es decir, nace desde esa mentira de que era para que se llenara la tierra. No, si el mandamiento fue a Adán y a Eva, y no hizo muchas Evas para Adán, hizo una sola. ¿Qué me vení con el hecho de que era poligamia por no? Era porque el hombre despreció a la mujer, la tuvo en poco, porque la consideraba la razón de haber sido expulsado del huerto. Ni más ni menos. ¿Sí? Ahora, bíblicamente, estamos con la igualdad de género bíblico para salvación y la igualdad de género en la creación también. Génesis 1:27, en el capítulo 5 también lo menciona en los primeros versículos. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen. Ahí cuando dice hombre, la expresión es Adam, habla de humanidad, ¿sí? Dice varón y hembra, después más adelante dice varón y hembra los creó, es decir, estamos con la igualdad de esos géneros, sí, totalmente, varón y mujer. ¿Cuál es el problema de la Agenda 2030? Que en la normativa del 5º punto, la misma Organización de las Naciones Unidas a la que se han firmado 193 naciones, reconoce 112 tipos de género. 112 tipos de género. ¿Estamos de acuerdo con la igualdad de género bíblico? 100%. Con dos géneros. El género, según las organizaciones de las Naciones Unidas, rotundamente no. Pero sí estamos de acuerdo a la igualdad de género bíblico, según el modelo de Dios. No al maltrato de la mujer, no el hombre decide y la mujer no opina, no, nada que ver. Eso no es bíblico, eso es lo más antibíblico que hay, ¿sí? Lo que sí estamos en contra es con esta ideología de género que nos quieren hacer creer que es algo natural, como que el género es algo que es una cuestión de percepción. Yo me percibo que veo bien, sin embargo uso lentes. Y uso lentes porque me quedan bien, no porque niego que realmente la edad produce presbicia y no me puedo percibir algo que, o sea, cae de maduro. Yo me percibo joven, o sea, Matías se percibe joven y va a jugar a la pelota y cree que tiene 18 años. Es más, se percibe Messi,
y lo comenta a todo el mundo. No. Yo le enseño a Messi, que es distinto. Él aprende de mí. Ahí está, ¿eh? Me Se percibo autopercibe bueno. así. Ahora, eso nos hace, ahora, si vamos a la cuenta bancaria de Matías, ¿qué diferencia tiene con la de Messi? Millones de Y unos ceros. centavitos. Contra eso sí estamos totalmente en contra. Que eso no quiere decir, bajo ninguna circunstancia, que condenamos a la persona que se autopercibe en cualquiera de esos 110 géneros extra del hombre y la mujer. A las personas que se perciben de esas 110 maneras, las amamos como Dios las ama. Queremos que lleguen al conocimiento de la verdad, que Dios transforme sus vidas y que no hagan lo que nosotros les queremos pedir que hagan, sino que empiecen esa novedad de vida en Cristo y que de a poco puedan encontrar en la iglesia hombres y mujeres con perspectiva real de género. ¿Qué quiero decir con esto? No personas que los condenen, que les digan, vos tenés que dejar de ser así, porque Dios dice que el que se acuesta, el hombre que se acuesta con hombre, la mujer con mujer no van al cielo. Sí, pero también dice que el mentiroso, que el avaro, que el envidioso. Y cuidado, yo te invito a que revises tus ofrendas y te vas a dar cuenta lo avaro que sos, porque lo mencionó Matías hace un rato, ¿no? Lo avaro que somos con Dios. Cuidado cuando señalás el dedo a los demás. Como iglesia, bíblicamente, amamos a las personas, sea cual sea su percepción de género, porque Cristo murió por ellas. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y cuando da esa lista, el apóstol termina diciendo, y esto erais muchos de vosotros. Ojo, cuidado cuando mal usás la Biblia para despreciar a personas a las cuales Dios ama y vos y yo tenemos que también amar. No avalamos eso, pero sí amamos a esas personas. Sí quiero alcanzarlas. Sí quiero la iglesia que Cristo diseñó. Una iglesia inclusiva. Una iglesia que trae al pecador, que trae al perdido. En la situación en la que esté. Para sanarlo, para curarlo. Que lleve el tiempo que lleve. Que lleve el tiempo que lleve. Hoy sabemos que un resfrío, tomes lo que tomes, no te vas a sanar antes de los 7 días. Ahora, el lesbianismo, la homosexualidad, el cambio de ese hábito de vida lleva años. Lleva años. O a veces lleva momentos. Me va a decir, yo conozco uno que hubo el cambio, sí, pero uno no son todos. Yo conozco uno que dejó de tomar. Sí, yo conozco muchas personas que dejaron de tomar automáticamente, pero también conozco un montón de personas que es una lucha que siguen teniendo, que no son cristianos ellos, no tienen a Cristo en el corazón, no seas hipócrita. Y conozco millones de cristianos que tienen a Cristo en el corazón y siguen hablando mal de los hermanos, siguen mintiendo. Y hay un proceso que Dios tiene que obrar en ellos. Bueno, en estas personas, de los 110 géneros que reconoce la ONU, aunque hay más que reconocen otros organismos, hablan de, cada vez aparece uno nuevo, los debo amar como Dios los ama, los debo atraer a Cristo, pero más que atraer a Cristo, debo acercarme yo llevándoles a Cristo para que llegando al conocimiento de la verdad comience el proceso, que no va a ser de un día ni de 7 días como un resfriado común, ni de semanas, meses o años como un cáncer. Quizás lleve toda una vida, pero yo debo acompañar a ese perdido. Así como acompaño a una persona en los 7 días para que se sane de un resfriado, o acompaño en meses o años a personas acompañando esa enfermedad terminal y quizás hasta el día de su muerte, bueno, debo acompañarlo a esa persona que llega a Cristo en esa condición de la misma manera, sin juzgarlo, sin decirle que lo que hace está haciendo mal, sino ayudarlo a crecer, a entender lo que la Biblia dice, que lo prioritario
en 2 Pedro 3, 16 o 18. Dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No dice antes bien, deja de mentir, deja de robar, deja de ser homosexual, lesbiana o cualquier género, deja de chismear. No, dice antes bien crecer. Porque cuando vas empezando a crecer en la gracia y el conocimiento, dejas de mentir, dejas de robar, dejas de hacer todo lo que vas aprendiendo que a Dios no le agrada sin que nadie te señale lo malo que sos. Para Dios no hay clasificación de pecado, son todos pecados. Y quiere trabajar en todos nosotros de la misma manera. Ese es un punto muy importante, ¿no? Porque a veces uno de los errores que se cometen es cuando uno quiere tomar el lugar del Espíritu Santo y quiere ser Espíritu Santo en la vida de las personas y amoldarlo a lo que nosotros queremos ver. Le pasa a los padres con la crianza de los hijos. ¿Te acuerdas que la vez pasada justamente vos comentabas y decías sobre muchas veces los padres que tienen sueños frustrados quieren que sus hijos los cumplan, ¿no? Son cosas que pasan. Lo mismo sucede en la iglesia, uno quiere la imagen, pero ¿qué pasa? Debemos saber de que nosotros no convencemos de pecado. La Biblia dice en la prédica, ¿convencerás de pecado? No, dice que el Espíritu Santo es quien convence de pecado. Entonces, ¿por qué en nuestras iglesias hay pocos convertidos? Hablo de convertidos, no estoy hablando de convencidos, hay un montón. Está llena. Pero de convertidos y de personas que vengan con esos problemas. Porque podemos verlo desde muchos puntos de vista, psicológicos, traumas y todo lo que quieran ponerle, más los deseos pecaminosos de la carne, poner todo lo que quieras. Pero sí tenemos una misión. Jesús nos dijo, no, a algunos no les predico, dijo, id por todo el mundo y predicad. ¿A quién? A toda criatura. Y a mí siempre me llamó la atención, ¿por qué criatura? Sí, nosotros somos criaturas, pero cuando era chico decía yo, a toda criatura, entonces tengo que predicar a mi perro, a mi gato. Ahora lo entiendo con mayor claridad y ahí tenemos esas criaturas perdidas, personas que están dolidas, lastimadas, heridas, confundidas y que bueno, está muy claro lo que recién decías, ¿no? Género, 2 géneros, varón y hembra, no hay más, es lo que Dios hizo. El resto es una problemática del ser humano y en la cual nosotros que tenemos que hacer una acción urgente y predicar de Jesucristo. Y mostrar que realmente el amor de Cristo está en nosotros, porque otro problema es el miedo a caer. ¿Por qué no viene una persona con problema de lesbianismo, un homosexual o una persona con algún otro tipo de problema? Porque muchos tienen la mente distorsionada y tienen miedo a caer. Dígalo. Es el miedo que tienen. Podemos entrar, inclusive bajemos un poquito el decibel. ¿Por qué los hermanos a veces, cuando llega una persona nueva a la iglesia, el otro día lo hacían en forma de broma en un video, y había una chica que se paró y estaba hablando, y el otro muchacho, en vez de prestar atención a lo que ella hablaba, miraba para otro lado. Pero el problema no estaba en la chica ni en la vestimenta de la chica, el problema estaba en lo que el hombre estaba queriendo consumir con sus ojos. Y claro, ¿la culpa tiene la chica inconversa? ¿La chica que fue vestida? No, está el problema en lo que nosotros, porque dice la Biblia que no pecamos porque vienen las hermanas vestidas con una pollera o con un pantalón. Dice que de nuestra propia concupiscencia se empieza de nuestros propios deseos que se forman en nuestro interior, en nuestra mente, allá en el fondo de nuestra cabeza, lo que nosotros queremos, deseamos, deseos reprimidos y un montón de cosas, explayamos el pecado. Y en la iglesia hay algo. Acá viene el problema, el bloqueo que nosotros hacemos. No estoy en la iglesia. Y para evitarlo, pongo la excusa, pongo las reglas, y el que no cumple eso está en pecado, pero el que está pecando es el primero que las puso.
¿Por qué? Por no confesar sus debilidades, por no confesar su problema, por no confesar que quizás le es infiel a su mujer porque cuando anda solo anda mirando lo que no tiene que ver, porque no confiesa que están pegados a la pornografía, porque no confiesan que están, su cabeza está en otra cosa, menos en lo que realmente es el área espiritual, ¿no? De haberle dado a Dios todo. Nosotros le damos parte nomás le damos a Dios, no todo. Y ahí vienen los problemas. Entonces, qué bueno esto que estuvimos viendo y mucho más, yo creo, para tocar este tema. Es largo, pero podríamos dejarlo ahí para seguir el próximo lunes. ¿Mm? Y poder Arrancamos de vuelta con el quinto punto y vemos hasta dónde llegamos. hasta dónde llegamos, porque son muchos puntos los que están, y la verdad que está interesante cada uno de estos, pero verlo desde el punto de vista bíblico y el día de mañana entender y saber discernir, porque ¿qué pasa? Hay algo que nosotros vamos a tener, escuche bien lo que digo, el día de mañana, si el Señor permite que estemos, tenemos que saber cómo se va a mover la iglesia en medio de todo esto. Porque si no nos va a pasar como en la pandemia, creyendo una cosa, creyendo la otra, nadie tenía idea de lo que pasaba, lo que se hacía, ni cómo se vivía. Pero gracias al Señor, que en ese tiempo de pandemia, Dios levantó siervos que escucharon la voz de Dios y que empezaron a calmar a las congregaciones, porque había congregaciones que estaban devastadas. Hubo iglesias que no sé si algunas llegaron a... Todavía, el otro día me enteré que había una iglesia que después de la pandemia no se abrió más. ¿Por qué? Porque como dijimos en un principio, tenemos teoría de lo que es el cristianismo y lo que es Dios, pero no se lo vive. Y al no vivirlo, nunca el Espíritu Santo va a obrar a través de nosotros. Nunca. ¿Por qué? Porque no lo vivimos. Entonces nosotros tenemos que aprender ahora a sacar y a sacar las ideas nuestras, las ideas que nos inculcaron, poner en la mesa y decirle, mira, Señor, esto. Ahora voy con la Biblia abierta y veo qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Si nosotros estamos porque seguimos a los antepasados, no sirve. Ya perdiste la visión del propósito de Dios, porque vos estás siguiendo lo que tenía la visión el antepasado. La pregunta sería, ¿qué es lo que Dios a ti te ha dicho en tu llamado? Ahora, ¿has sido llamado o no has sido llamado? Y si has sido llamado, ¿respondes al llamado del Señor como corresponde? ¿Eres obediente a tu llamado? Y son cosas que nosotros tenemos que empezar a analizar, hermanos. Y no solo a los hermanos, sino también a los pastores, a los ancianos, a los intocables, que muchas veces hay algunos que se creen que son intocables y no es así. La única verdad es la palabra de Dios. Y el resto nos tenemos que amoldar a lo que la Escritura dice. Tal cual. Qué bueno es poder estar, como el título del programa, ¿no? A Biblia abierta. Y invitamos a todos los que nos escuchan que si en algo creen que estamos equivocados, estamos totalmente dispuestos a escucharlos siempre y cuando sea a Biblia abierta, no a través de experiencias personales, no a través de usos y costumbres, sino a través de la Biblia abierta. Y como decía Matías, ¿no? Aprender que nadie es intocable, solo Dios, su palabra. Nosotros todos con errores, con aciertos, pero procurando que sea Dios el que guíe y nos ayude a crecer todos los días. Cuidado cuando le decimos Señor. Antes de decirle Señor, preguntémonos si le hemos dado autoridad sobre todas las áreas de nuestra vida.
Ahí me estaban haciendo una pregunta, la estaba tratando de leer. Dice, con respecto a este tema, con las personas que no cambian y que hay que esperar el tiempo, el proceso de Dios, ¿no? Me pregunta, pero entonces, ¿cuándo sé que no me está quitando el tiempo? Porque quizás lo acompaño años y nunca cambia. Y olvidé a otros o quité el tiempo de otros que necesitan. Yo creo que acá es muy importante la preparación y el uso de los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿no? Porque la Biblia también nos lleva que nosotros tenemos que amonestar, pero antes de amonestar tenemos que enseñar, amonestar y exhortar. Pero claro, ¿de qué manera? ¿Qué es la exhortación? La exhortación no es un reto, no es una imposición, sino que es una corrección con amor. La amonestación es mostrar el error de la persona, y la enseñanza es que tiene que estar constantemente, pero volvemos a lo mismo. Es muy importante, si una persona no produce cambio, ahí puede haber dos cosas. Una, no estamos transmitiendo lo que tenemos que transmitir, el Espíritu Santo no está obrando a través de nosotros, y la segunda, siempre rever los puntos de la salvación en la cual esa persona está, si está entendiendo o no. ¿Qué opinas, Nelson? Creo que el gran dilema en primer lugar está en el concepto de acompañar. El acompañar no es estar simplemente al lado de la persona. No, hay que tener un propósito. El propósito no puede ser que la persona haga lo que yo creo que tiene que hacer, sino que el propósito es ayudarlo a que crezca, como citábamos allí en 2 Pedro 3:18, en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Y exhortar es interesante, voy a ampliar un poquito lo que dijo recién Matías. En el original, la palabra exhortar es ponerse al lado, no es ni siquiera llamar la atención ni retar. Acá dice, muchos sienten que tienen el don de exhortación porque quieren decirle a los demás las cosas que hacen mal y se las dicen y con autoridad porque Dios se los dijo y la Biblia dice, no. ¿Sabes lo que significa en original? Es ponerse al lado para traerlo al camino. Epa, ¿cómo cambia el significado de exhortación ahí, no? Exhortar no es decirle al otro lo que hace mal. Exhortar es ponerse al lado con un propósito, traerlo nuevamente al camino. El problema es que si en ese acompañamiento es decirle lo que tiene que hacer nada más, no tiene sentido ni que lo acompañes, porque ni siquiera vos tenés propósito en acompañarlo. En el acompañamiento tiene que ver lo que yo hago, cómo yo vivo, cómo yo soy. Tengo que mostrarme abiertamente y demostrarle que amo a la persona y enseñarle a amar a Dios a través del ejemplo, no de simplemente un discipulado completo y demás. Y si la persona tiene a Cristo en su corazón, el Espíritu va a hacer la obra, no yo. Sí, no yo. Ahora, si vos acompañás por acompañar a alguien, y sí lo vas a acompañar siempre y nunca vas a ver absolutamente nada. Como tampoco yo tengo idea de por qué a veces uno acompaña a las personas, porque el que tiene el propósito es Dios y yo no lo puedo ver, pero simplemente sí sé que lo tengo que acompañar en este tiempo, en este proceso, pero el único propósito es que se mantenga en el camino. Nunca seré Dios para juzgar absolutamente a nadie, ni el Espíritu Santo para convencer a nadie. Pero si Dios está en mí, yo estoy creciendo y soy maduro, y me daré cuenta, Dios me dará la lucidez para dar un paso al costado o para darme cuenta que simplemente acompañé por acompañar sin un propósito más que estemos juntos, leamos, hagamos esto, hagamos lo otro. No, pero eso no es un propósito en sí mismo. El propósito es algo que está mucho más allá, es la comunión, un punto en común. Pero bueno, no quiero desviarme de la temática. Perfecto. Muy bien. Llegamos a nuestro punto final. Cerramos en esta noche aquí.
Esperamos que haya sido de bendición y nos vamos a encontrar el próximo lunes. Nos quedan todavía 11 puntos para ver de lo que es esta Agenda 2030. Muchas gracias por habernos acompañado. Nelson. Un cariño grande a todos y nuevamente estamos disponibles a escuchar siempre con la Biblia abierta para también ser desafiados y ser instruidos por todos aquellos que nos escuchan. Un cariño grande y nos vemos, si Dios lo permite, el próximo lunes. Así es, así que bueno, nos estamos viendo, que el Señor les bendiga.